Jueves 25 de junio, 5:30 de la tarde, estamos con Ernesto Villanueva. Él es experto en Derecho a la Información, mexicano, trabaja en UNAM. Ernesto, bienvenido a CIESPAL. Muchas gracias. Bueno, un gusto realmente tenerte aquí. Y bueno, la primera pregunta de rigor, ¿qué opinas? ¿Cómo ves tú el ámbito de las telecomunicaciones, el ámbito más bien de la legislación de la comunicación en América Latina? Mira, en América Latina yo creo que tenemos una mirada o un esquema diferenciado. En algunos países hay avances significativos en la parte, sobre todo, del acceso a los medios electrónicos, a las concesiones o permisos o licencias, según se llame en cada uno de los países. Vemos que esto se ha ido poco a poco democratizando, pero no obstante hay casos como el de México donde ha habido una involución. En vez de ir avanzando hacia un pluralismo democrático, una democracia informativa, pues hemos tenido una involución. Yo creo que es el único caso. En los demás casos o se ha quedado igual o verdaderamente ha habido un avance, como son los casos, por ejemplo, de Bolivia, como son los casos de Perú. Es decir, hay algunos ejemplos, si bien los avances no son tan notables como uno le gustaría, sí hay por lo menos una voluntad de ir hacia adelante. Fíjate tú que, por ejemplo, la Constitución política de Bolivia, del Ecuador, han reconocido ya en los últimos años el derecho a la información y el derecho a la comunicación como derechos fundamentales de los seres humanos que ayudan además en la construcción de la ciudadanía y de la democracia. Y nosotros mirábamos a México, por ejemplo, su ley de derecho de acceso a la información pública como un referente también que iluminó y que ilumina muchas de las leyes que se están construyendo al respecto. Sí, efectivamente yo creo que México en un primer momento fue la ley más completa, pero al transcurso del tiempo ha habido otros ejemplos en donde se ha ido mejorando. Vemos el caso, por ejemplo, de Chile, vemos el caso de Guatemala, un poco el caso de Ecuador, en donde no solo basta la ley, sino se requiere también tener una política pública que haga que lo que está establecido en la ley efectivamente se cumple. En México no solo tenemos ya en la parte constitucional, en el artículo 6º, bueno, está desarrollado los principios en materia de acceso a la información pública, tenemos una ley federal de acceso a la información pública, tenemos 32 leyes estatales de acceso a la información pública, pero eso no necesariamente garantiza que haya acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque falta todavía una excitación al cumplimiento del Estado de Derecho. De ahí que sea necesario socializar conocimiento, y establecer una política pública y sobre todo hacerle a la sociedad, darle elementos a la sociedad para que sepa en qué en concreto le sirve una ley de acceso a la información pública, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Que no lo vea algo en abstracto, sino qué le sirve en su vida diaria. Yo creo que esto se está dando también en América Latina en términos generales, en donde todavía tenemos mucho camino por recorrer, y yo espero pues que esto vaya avanzando, no solo en tener leyes, que ya las hay, faltan todavía algunas partes, pero lo importante es que se cumplan. Años 70, América Latina, una escuela latinoamericana de la comunicación que comienza a construirse, a dar primeras luces. Beltrán, Pascuali, Bordenave, Márquez de Melo comienzan a plantear uno de los pilares fundamentales en su planteamiento: democratización de la comunicación, políticas públicas de comunicación, una utopía. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Es posible llegar a esa utopía? ¿La podemos cumplir? Pues mira, yo creo que sigue siendo todavía una utopía y hay que ir avanzando.